Bueno, en el día de la muerte de Galeano, de Eduardo Galeano, este, me gustaría hablar sobre algo que ha ocurrido en estos últimos días de mucha importancia para América Latina, que es la cumbre de presidentes que se reunió en Panamá. Justamente, ¿por qué recordando a Galeano? Porque justamente a Galeano le debemos mucho del conocimiento sobre la historia de América Latina que muchos de nosotros no conocíamos. Es decir, en los años, en el 70, en 71, cuando aparece el libro de Galeano, muchos de los que éramos jóvenes en aquel momento nos desasnamos de alguna manera de todo lo que había pasado en la historia de nuestro continente, incluso de nuestro país, gracias a ese libro. Que justamente Galeano, en una entrevista que se le hizo hace poco, dijo que él prefería no volver a leerlo. Pienso que así hace referencia justamente a los cambios que han habido en estos últimos tiempos justamente en América Latina. Pero quien nos llevó al conocimiento y quien tuvo una gran militancia, digamos, con su escritura sobre América Latina, fue justamente quien falleció hace pocas horas, que es un gran escritor uruguayo llamado Eduardo Galeano. Creo que las bases de aquella historia que nos hizo Galeano con las venas abiertas de América Latina, sobre nuestro continente, de cómo había sido explotado desde las colonias hasta el imperialismo. Esta situación, de alguna manera, hoy por hoy, estaría como, no voy a decir que estaría resuelta, pero si nosotros tenemos en cuenta lo que fue esta cumbre, veremos cómo ese continente latinoamericano como toda esa situación de alguna manera, no diría que se dio vuelta totalmente, pero que sí han cambiado las condiciones, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que resaltar y mucho que esa reunión de presidentes en Panamá fue de alguna manera un hito histórico muy importante, porque esto justamente nos encontramos con que acá estaban sentados en la misma mesa, mirándose a los ojos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que estaba el presidente de Cuba, ¿no? Raúl Castro, que esto es justamente lo histórico para a todos aquellos que vivimos los años 60 o nacimos con la Revolución Cubana. Nos llama muchísimo la atención, porque es la primera vez que los cubanos se encuentran en una mesa con el presidente de Estados Unidos. A todos, por supuesto, nos hubiera gustado ver, más que a Raúl Castro, a Fidel Castro sentado ahí. Es decir, hubiera sido lo que nos hubiera gustado a todos, pero lamentablemente Fidel Castro no pudo estar por razones, digamos, de tiempo.
de tiempo histórico y de sus años, evidentemente, y de su enfermedad. Pero que el gobierno cubano haya estado en esa mesa mirándose a los ojos con, con Cuba, eso ya es un paso muy importante para no solo para Cuba, sino para toda América Latina. Otro hecho curioso e importante también es la participación, o otro no curioso, digamos que para el momento que está viviendo es de suma importancia, es la presencia del gobierno de Venezuela. Todos sabemos que la situación de Venezuela hoy por hoy no es la mejor. Se está pasando por un momento histórico bastante difícil, donde Maduro evidentemente se está viendo en una situación muy compleja con el tema de Venezuela. También que estuviera Maduro sentado mirándose a los ojos con el imperialismo yanqui, que tanto hablan, representado por Obama, de alguna manera no se lo oyó a Maduro hablar, por ejemplo, si bien habló del imperialismo y de lo que es Estados Unidos, de ninguna manera habló del azufre y del presidente de Estados Unidos como lo hace en otros términos. Es decir, que eso también representa de alguna manera un avance importante. Y también representa de alguna manera un acercamiento entre esos dos presidentes para mejorar la situación interna que vive Venezuela. Por otro lado, otro presidente que también jugó un papel importante es el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. ¿Por qué? Porque no primero por su presencia, pero también por lo que significa el gobierno uruguayo, lo que ha sido la política que ha llevado Uruguay como ejemplo, de alguna manera también, de un gobierno progresista, de izquierda, latinoamericanista, que ha apoyado tanto a Cuba como a Venezuela, como a Brasil, como a Argentina, como a Perú, a Bolivia, es decir, todos esos países que han tenido un avance importante en sus historias. Porque justamente el gobierno uruguayo, si nosotros tenemos en cuenta el gobierno de izquierda de Uruguay de hace ya por tercer periodo, nos hace de alguna manera recapacitar y observar que ha sido acertada su política, viendo a veces cómo está Uruguay hoy, cómo está su sociedad, una sociedad pacífica, donde no hay grandes enfrentamientos, donde no hay el enfrentamiento que hace muchos años viene llevando Venezuela, no solo con Maduro, sino ya con Chávez, con intentos de golpe, con un país dividido, polarizado, un país dividido, polarizado, con mucha violencia. En cambio, el gobierno uruguayo ha logrado cierto consenso en la población, más allá de algunos encuentros que evidentemente existen con la oposición, pero es un gobierno que de alguna manera es un ejemplo para América Latina.
¿no? No pueden decir lo mismo quizá a otros, pero que en su conjunto es una América Latina que va hacia un futuro muy diferente a lo que pintaba Galeano, por ejemplo, en el 71. No quiere decir que lo que dijera Galeano estuviera mal, no. Lo que dijo Galeano en el 71, en Las Venas Abiertas, fue la historia que nos había llevado a esa situación en el año 71. Y justamente esa historia fue la que nos llevó después a las diferentes dictaduras en el Cono Sur. Es decir, o justamente en este momento donde la historia de América Latina se está girando, está dando giros de 90 grados, es que estamos justamente, lamentablemente, asistiendo a la muerte de Eduardo Galeano, que para mí es un representante de todo esto importante, de todo esto que está sucediendo en América Latina. O sea, es un escritor, un periodista que de alguna manera se ha comprometido y nos enseñó a una generación a ver la historia de América Latina de otra manera.